es una bendición y yo creo que podemos orar para que el Señor nos abra nuestro entendimiento en esta preciosa mañana y que podamos juntos caminar las escrituras. Yo creo que es lo más lindo que podemos hacer. Y así que ora conmigo, Padre, gracias por este tiempo. Gracias por esta mañana que tú nos levantaste, nos cuidaste y nos regalaste un nuevo día, Señor, donde realmente hoy estamos estrenando misericordias nuevas, Señor. Y estas misericordias que son nuevas cada mañana, Señor. Te damos gracias como podemos escuchar a través de este testimonio. Si te tenemos a ti, realmente ya tenemos el cielo, tenemos todas las riquezas y abundancia que no podemos imaginar, Señor. Haz que podamos juntos caminar en la palabra, ver este gran don de la fe, que podamos juntos expandir nuestra mente, nuestro entendimiento y enriquecer nuestro ser con las riquezas de los cielos, Señor. Gracias, Haz que Señor. tome Sí, el Padre. control de este tiempo, Señor. Espíritu Santo, tú Glorifícate, eres el Señor, dueño. Espíritu Santo, tú eres el que tiene el en el control. nombre Espíritu poderoso de Santo, hoy Jesús. estamos rendidos completamente a lo que tú nos quieres ¿Qué enseñar. En el seríamos sin ti, nombre Señor? de Jesús, Gracias. amén y amén. Así que Amén. gracias por estar aquí en esta preciosa mañana. Yo creo que hemos estado comenzando una jornada maravillosa y es lo sobre las escrituras y sobre los dones de la fe. Son dones del Espíritu Santo y yo creo que usted ha estado aquí en este tiempo de discipulado y realmente el don del Espíritu Santo, la fe, es algo muy maravilloso porque es algo que hoy vamos a ver juntos, vamos a aprender, vamos a dialogar, vamos a tener este tiempo de enseñanza, donde vamos a caminar lo que es el don del Espíritu Santo y el don de la fe. Si vamos a ver, y todos sabemos el versículo. Usted lo puede ahí decir, parafrasear, decirlo ahí en su lugar donde usted está. El Hebreos 11:1 que dice que la fe es la certeza de la seguridad de lo que se espera, la convicción de que de lo que no se ve. Y eso es lo que nosotros en esta mañana queremos ir y caminar y realmente saber que nosotros, como dice las escrituras, no andamos por vista, sino andamos por qué, por fe. Y por eso entramos y vemos, y usted va a ver en pantalla. En este tiempo de esta preciosa mañana hay versículos donde usted va a poder leer durante este día, puede tomar, vamos a compartir más adelante esta presentación, pero versículos de esta mañana donde queremos caminar y ver que realmente estamos abriendo de este tiempo, se encuentra en Hebreos 11, que usted sabe que es un panorama completo de la fe. Vamos a ver Primera de Reyes 18. Y vamos a ver en Hechos 27-25, 2 Corintios 3, 4 al 6. Y realmente podríamos decir muchas cosas, podemos decir que esto es un don muy especial porque realmente son dos letras, pero realmente tienen un poder maravilloso y por eso entramos a lo que es el versículo clave de esta mañana, el don de la fe. Si vamos a las escrituras, usted lo puede ver ahí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 8 al 9, que dice, porque a este es dada por el Espíritu, como vimos que hemos hablado ya la primera semana, hace 2 semanas atrás, la palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según qué cosa, el mismo Espíritu, pero aquí menciona también a otro fe. Y cuando vemos fe, te dice, bueno, será la fe que uno cree para convicción, será la fe que uno cree para arrepentimiento, será la fe que realmente nosotros tenemos que tener, tenemos la certeza de que Dios tiene el control. Pero si vemos y está mencionado que dice por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, si vamos y entramos a este versículo, aquí Pablo no habla de la fe de salvación. Aquí vemos que nosotros todos poseemos la fe de salvación, porque se cree en Jesús y tú en tu casa serás salvo. ¿Qué quieres creer y confesar que tú eres, que el Señor es verdad, que tú crees que el Señor
Señor te liberó y ahí entra la salvación a través de nuestro Señor. Pero esto se está hablando de un don especial, un don dado por el Espíritu Santo, porque la fe de salvación, la fe de convicción, todos lo tenemos, pero la fe del don de fe es un don especial por el Espíritu Santo, cual podemos ver que es algo muy único que viene solamente cuando estamos hablando sobre el don de la fe. Y si vamos a entrar y poder decir, cuando el apóstol Pablo menciona la palabra de la fe y da una lista de los dones espirituales, usted dice, ahí mencionó la palabra de sabiduría, de ciencia, y vemos más adelante, vamos a ver el don de sanidad, y vamos a ver más adelante muchas cosas que podemos ver, pero esto no se refiere, como mencionamos, a la fe que cada un creyente posee para ser salvo. Cada uno de nosotros poseemos esta fe, que recibimos la confianza de realmente para salvación y para poder realmente ver que el Señor es nuestro Salvador y podemos analizar y poder conocer que esto es la confianza que Jesucristo para salvación. Si no está hablando de una manifestación especial sobre el Espíritu Santo dada para la edificación de quién, de la iglesia, como hemos hablado las semanas anteriores, todos estos dones no es para que tú y yo digamos somos los más sabios que Salomón, no somos los más santos o los más espirituales, nos es para edificación de la iglesia. ¿Para qué? Pues, ¿qué significa la fe? Si vamos y entramos en la simple palabra de fe, la fe significa confianza, convicción, seguridad. Y si vamos a ver todo esto, vemos que es el significado de una palabra que realmente podemos ver que tiene poder, que puede mover montaña. Y Pablo está describiendo una capacidad especial dada por quién, por Dios, para creer más allá de las evidencias naturales. ¿Qué quiere decir? Hay cosas que nosotros vemos con nuestros ojos físicos, pero el significado de esta palabra que Pablo la incluye y la hace entre los dones espirituales distribuidos soberanamente por el Espíritu Santo, junto con dones de sanidad, de milagros, dones de profecía. Y hay una razón, usted puede analizar conmigo, hay una razón porque realmente muchos intérpretes, muchos estudiosos de la palabra analizan y pueden entender que aquí se trata de una fe extraordinaria, especial, que es distinta, es una fe distinta a la fe común que nosotros tenemos con creyentes. Esto me hace pensar que hay una confianza sobrenatural que viene a través del Espíritu Santo, donde usted puede enfrentar cualquier circunstancia, sea extraordinaria, usted sigue firmemente en las promesas de Dios, usted actúa con plena certeza en el poder y la voluntad de Dios, usted está basado en una confianza que no es lógica humana. La lógica humana realmente podemos ver si vamos y como se escuchaba este testimonio, la lógica humana es que a esta caída ya no había nada que se podía hacer para este muchacho, pero a través de la fe, yo creo que del don de fe que muchos pudieron orar, Dios lo regresó para que para testificar este acontecimiento para testimonios de muchos. Y es una confianza no basada en la lógica, no en las circunstancias visibles, es una convicción producida por el Espíritu Santo, que descansa. ¿En qué descansa? No descansa en las que te rodean, no descansa en las cosas que tienes al frente de ti, descansa completamente en el carácter de Dios, cual es fiel y verdadero. Por esto, si podemos nosotros hablar y pensar, el don de fe realmente me capacita y es dado por Dios. Esto no quiere decir que ahora usted dice, yo quiero este don, Dios lo da a quien quiere, como Él quiere, pero todos podemos orar al Señor para tener este don de fe y el Espíritu Santo lo va a repartir según su voluntad. Y algo que podemos ver que esto nos da algo maravilloso que nos lleva a que nuestra humanidad no es suficiente, porque el propósito de todo esto es glorificar a Cristo. Vimos y hablamos que es para fortalecer la iglesia y manifestar la obra de Dios por medio de el Espíritu Santo y para los santos de la fe. Podemos ver que el versículo que leímos clave dice, a otro fue dado esto y esto, y fe
por el mismo espíritu y otros dones de sanidades por el mismo espíritu. ¿Eso qué me quiere decir? Que el don de fe es algo maravilloso y que tiene, hay un significado bíblico que podemos ver porque siempre lo queremos llevar a la luz de la palabra, no que sea simple palabra, decir realmente esto es lo que nosotros creemos, no. El significado del don de la fe es una capacidad sobrenatural, es una manifestación dada por el Espíritu Santo, mediante la cual el creyente recibe una confianza extraordinaria en Dios. Yo puedo testificar y poder decir, una de las personas en nuestra familia que ella tiene ese don y nunca lo dice, tengo ese don, es mi abuela María. Ella, no importando la circunstancia, siempre ella decía, no, Dios lo va a hacer, Dios me lo dijo. Y no se movía, no se achicopalaba, como podemos decir, no se quebrantaba por las circunstancias, sino había una confianza inquebrantable en el poder de Dios. ¿Qué es inquebrantable? Que usted cree en las promesas de Dios, usted cree en la voluntad de Dios completo de enfrentar situaciones que sobrepasan nuestros entendimientos humanos, que es algo que descansa completamente en Dios, aun cuando la evidencia no es visible, aun cuando la solución no está frente a nosotros. Y por eso cuando hablamos no es una fe de salvación que todo creyente puede tener, es un don especial por el Espíritu Santo y es algo que es para circunstancia específica. Y el propósito de Así es, todo aleluya. esto es para glorificar a Dios y edificar a la A la iglesia. iglesia. That's right. Es una fe dada por el Espíritu Santo. Usted puede estar de acuerdo conmigo y decir, sí, es una fe dada por el Espíritu Santo. Lo vimos en el versículo que dice, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El don de fe no es un producto de fuerza, no es ahora decir, yo voy a levantar 100 pesas, voy a comer solamente ensalada. No, no, esto no viene por capacidad humana, esto es otorgado por el Espíritu Santo. La verdadera fe extraordinaria nace de Dios y depende de Dios. Quiere decir que es una confianza que va más allá de los entendimientos y esa confianza lo vemos como lo dice en Hebreos 11:1, ya ahí nos da ese inicio sobre la fe. Te están diciendo, espérate, para tú poder ver lo que es la fe, tienes que pues ver qué es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La Biblia misma mira más allá y te dice, la fe es más allá de las circunstancias visibles. No, no descansa en lo que el médico dijo, no descansa en lo que el mundo está diciendo, no descansa en lo que Dios puede hacer. Este don, tú sabes, lo que nos hace, nos permite creer aun cuando no existe respuesta visible. Usted dice, wow, creer aun cuando no existe respuesta visible. ¿Qué quiere decir? En este momento usted dice, wow, esta situación que tengo en lo mismo, está pasando mi familia o estamos pasando, realmente no hay respuesta visible. ¿Qué quiere decir? Cerraron la puerta, botaron la llave, nadie la puede encontrar. Pero la fe que usted tiene a través del don del Espíritu Santo, usted dice, la puerta está cerrada, la llave la botaron, humanamente el mundo dice que no, la circunstancia dice que no, los médicos, la ciencia, Raimundo y todo el mundo dice que no, pero todavía yo tengo la convicción que es la respuesta, la va a dar Dios. ¿Por qué? Porque descansa en las promesas de Dios. Romano mismo nos dice en capítulo 4, versículo 20 al 21, tampoco dudo por incredulidad de la promesa de Dios. ¿Qué quiere decir? Que no podemos dudar de la promesa de Dios, sino que plenamente, ahí lo está hablando Romano y dice, plenamente estoy convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Usted dice, yo no dudo lo que Dios va a hacer en mi vida, lo que Dios va a hacer en las circunstancias. Esa fe, ese don de fe viene por las circunstancias, viene temporalmente para las circunstancias que estás viviendo en la actualidad. Pero ¿cómo viene? Viene a través del Espíritu Santo. Esto se basa no en los deseos humanos. Los deseos humanos, nosotros nos cansamos, nos achicopalamos, nos perdemos el enfoque, pero si vamos y confiamos en el carácter de Dios, vamos a ver que Dios nos da la capacidad
para enfrentar situaciones imposibles. Por eso el Señor le dijo en uno de los versículos, si no me recuerdo mal, en Marcos capítulo 11, 22, le dice, ten fe en Dios. Y le está diciendo, como también en Lucas, yo creo que 1:37, y dice, para Dios no hay nada imposible. Este es el don de la fe. Fortalece al creyente para poder confiar en el poder de Dios, aun cuando las circunstancias parecen imposibles, y produce que una perseverancia firme y por eso aún en Hebreos, en Santiago, dice la prueba de vuestra fe produce paciencia, y nos dice en Hebreos 10:35-36, no perdáis vuestra confianza, que tienes gran galardón, que quiere decir no te rindas, no te des por vencido. La fe no se recibe por la respuesta, no, la fe se sostiene durante la espera y durante la prueba. El don de fe fortalece la perseverancia en tiempos difíciles. Por eso le hemos visto que en el significado es un don sobrenatural, un don dado por Dios, mediante el cual Dios concede una fe inquebrantable en sus promesas, en todo lo que tiene para la edificación de la iglesia, y es dado por el Espíritu Santo. Es una confianza, descansa, y usted puede hacer todas estas cosas que edifica a otro, y todo lo que hemos hablado. Y ahora entramos porque siempre queremos analizar y ver el contexto bíblico de este don. Usted realmente dice el versículo que es clave, que le hemos leído en 1 Corintios capítulo 12, 9, dice, a otro fe por el mismo espíritu. Pero para comprender completamente el don de fe es necesario analizar el contexto de lo que se estaba hablando, y el contexto histórico, teológico, y todo lo que podemos analizar en esta mañana, y ver la interpretación de la Biblia, porque realmente nunca queremos llevarlo a la interpretación que yo pueda creer, sino a la interpretación de la Biblia, que es la sana escritura, para poder entender quién quiso comunicar para sus lectores. ¿Qué Pablo estaba hablando? Que realmente estaba diciendo, si vamos y analizamos el contexto histórico de la ciudad de Corintio, era una ciudad que más importante del Imperio Romano. Usted puede verse ahí, la iglesia de Corintio vivía en una ciudad que era comercial, era cosmopolita, era pagana, era influenciada por las filosofías de los griegos, era algo que tenía corrupción moral y religiosa, y diferentes religiones. La iglesia de Corintio había sido fundada por Pablo durante el segundo viaje del misionero que él tuvo. Y aquí era una iglesia que tenía esto. ¿Estaba donde? Vivía en una ciudad que usted dice, bueno, es como lo que estamos viendo nosotros ahora, es una comercial, es pagano y todo esto. Pero había algo que podíamos ver, aunque estaban la iglesia de los Corintios en la ciudad de esto, que podemos ver que estaba caracterizada porque había prosperidad económica, diversas culturas, había influencia, había todas estas cosas, pero la congregación poseía que abundantes dones espirituales. La iglesia de los Corintios era rica en dones espirituales, y enfrentaba unos problemas por esta circunstancia. Imagínate, usted puede decir, wow, es rica en los dones espirituales, pero tenía un problema. ¿Y qué era el problema que enfrentaba? Había división, había inmadurez, había orgullo espiritual. Todos decían, no, es porque yo soy más santo, o yo tengo todos los dones espirituales, y había todo este dilema que estaba ocurriendo. Por eso Pablo escribe y da esta diversa de dones. Por eso le podemos ver y podemos ver todo esto. Hay de tal manera, Pablo describe de tal manera que nada falte en ningún don. ¿Qué quiere decir? Los corintios tenían abundancia de dones, pero necesitaba instrucciones sobre su propósito y el uso correcto. ¿Qué quiere decir? Que en el contexto del 1 Corintios capítulo 12 y hasta el capítulo 14, hay una temática sobre los dones espirituales que habla sobre la diversidad de los dones. Por eso dice aquí, hay diversidad de dones, por el Espíritu es el mismo. Habla sobre la unidad del cuerpo de Cristo, habla sobre el origen de todos los dones del Espíritu Santo. Lo vemos y podemos ver, no vamos a entrar en capítulo 13, habla sobre la supremacia del amor. Por eso dice, ahora permanece el amor y te da, porque todo esto del 12 al 14 va
va junto con los dones, porque el amor también tiene que ser función para tú desarrollar los dones del Espíritu Santo. Y lo lleva hasta el capítulo 14, donde es el uso ordenado de los dones en la congregación. Hay un orden, como siempre hemos hablado. Hay algo que nosotros debemos saber, que el don de fe debe entenderse con el propósito de edificar la iglesia, porque el énfasis del capítulo es la obra soberana del Espíritu para edificar la iglesia. ¿Qué quiere decir? El propósito de los dones no es mi beneficio para mí. No es quiere decir que ahora yo digo, wow, no, qué lindo, yo no me muevo por las circunstancias. No, es para edificación del cuerpo de Cristo. Es porque Pablo enumera varios dones. Dice palabra de sabiduría, palabra de ciencia, y no vamos a entrar porque la lista es larga, pero la fe aparece en esa lista. La fe aparece en esa lista de dones, y una razón es que no está hablando de cualquier fe, sino una fe que viene por el poder del Espíritu Santo, que demuestra una capacidad distribuida por la soberanía de Dios. ¿Qué quiere decir? Si vamos al contexto teórico de la Biblia, si vamos al contexto de todo este panorama, es que en todas las escrituras nosotros vamos a encontrar ejemplos de personas que demostraron una confianza extraordinaria en Dios, que la fe no se debilitó, que no se movieron por las circunstancias. Pero el énfasis de Pablo escribir el contexto de todo esto es para darle un panorama más claro a la iglesia, porque sí, tenían muchos dones, pero había un factor común ahí que estaba causando división, estaba causando inmadurez, estaba causando orgullo, y sabemos que todo esto nos puede llevar a las cosas lejos de Dios. Yo creo que hasta ahora estamos entendiendo, y si usted por lo menos diga amén, y para poder entrar en lo que podemos seguir en esta mañana. Y Amén. si vamos y caminamos, amén, y vamos y hacemos un pequeño panorama, y vemos realmente vemos el contexto, y hemos visto todas estas cosas, y vemos la enseñanza de que muestra el don de fe, hemos visto que es una capacidad, hemos visto que es una confianza plena, hemos visto que va más allá de las circunstancias, y hemos visto el contexto de todos estos versículos que era para edificar la iglesia. Aquí vamos a ver una diferencia entre las dos fe salvadora y la fe del don, aunque ambas proceden de Dios y están relacionadas en la confianza en Dios, y podemos ver la fe salvadora, el don de fe, literalmente no es lo mismo, porque la Biblia lo distingue por su naturaleza y propósito y función dentro de la vida del cristiano. Porque si vamos a ir a la fe de salvación, si alguien me lee Efesios capítulo 2, y vamos a leer del 8 al 9. Y después alguien me va a leer Romanos 5, capítulo 5, versículo 1. Y así vamos a ver lo que estamos hablando en esta preciosa mañana. Ok, Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9 dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y si leemos Romanos 5, versículo 1. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si vamos, ya hemos leído esos dos versículos, hemos visto esas escrituras, podemos ver que la fe salvadora tiene características. ¿Qué quiere decir? Es necesaria para que, para la salvación, que nos dice todo creyente la posee, todo creyente es portavoz de esta fe. ¿Qué cosa nos hace? Nos lleva a la salvación y se centra en Cristo para salvación. Tiene un objeto, a Jesucristo y su obra redentora, que nos deja saber y
nos deja saber que a Cristo y su obra redentora produce justificación delante de Dios y inicia la vida del cristiano y es permanente. Es necesaria para todo que, para todo creyente, para todo cristiano, porque el resultado de esta fe es la reconciliación con Dios y recibir la vida eterna, porque dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino más tenga vida eterna. Si vemos y estamos hasta ahora, podemos analizar, esto es lo que es la fe de salvación. Pero si vamos y hacemos una comparación a lo que es el don de fe, este es un don de fe es manifestado especial por el Espíritu Santo. Capacita al creyente para confiar extraordinariamente en Dios en situaciones específicas y en lo que en la humanidad no lo podemos ver. Si lo hemos visto y el versículo que hemos estado hablando que es clave, 1 Corintios capítulo 12, versículo 9, a otro fe por el mismo Espíritu. Aquí Pablo no hablaba de fe de que salva, sino de lo que la fe que es distribuida por el Espíritu Santo, porque como sabemos, Él reparte a cada uno como Él quiere. Pero ¿qué característica tiene el don de fe? Que no todos la poseen, no todos reciben de la misma manera. Es una capacita para las obras extraordinarias. Es una manifestación espiritual especial. Se ejerce en circunstancias extraordinarias. Se centra ¿qué? En la intervención divina de Dios. Se manifiesta según la voluntad del Espíritu, produce una confianza sobrenatural, es un don específico y busca la edificación de la iglesia. Si vamos y vemos esto, le podemos decir, la fe salvación de salvadora es para salvación. Todas las tenemos. Es el propósito de recibir a Cristo. Es permanente en nuestras vidas. Justifícanos el pecador. Es centrada en la obra redentora de Cristo. El don de fe es para el servicio y la edificación. El Espíritu la da según su voluntad. Tiene un propósito de confiar plenamente en Dios. Puede manifestarse en momentos específicos. Fortalece a los creyentes y está relacionada en la intervención de Dios en circunstancias que parecen imposibles. Si vamos y vemos esto, y usted lo puede ver, hay muchos ejemplos que podríamos decir. En la fe salvadora, en la cárcel de los Filipos, en Hechos 16:31, ahí se le dijo, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo. El carcelero ejerció la fe de salvación, creyó y fue él salvo y su casa. Pero si vamos al don de fe y lo vamos a analizar en otra escritura, en Pablo vemos en Hechos 27:25, dice, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. ¿Qué quiere decir? Pablo en la tormenta ya era salvo, ya tenía la fe de salvación. Pero aquí muchos años después está ejerciendo una fe del don de fe, que era extraordinario en la confianza de Dios, no por las circunstancias físicas. Había una tormenta, estaban todos en peligro, pero él dijo, se me ha dicho, se me ha dado una palabra. Y si vemos siempre hay una palabra que es mencionada antes que el don esté activado. Ay, ya la palabra se me ha dicho, por lo cual todos vamos a estar bien. ¿Qué quiere decir? Que en medio de una situación crítica tenía la confianza en las promesas, en las palabras, en lo que Dios podía hacer. Así podemos apenas vista ver la diferencia entre lo que es la fe de salvación, el don de fe y realmente es algo maravilloso para nuestras vidas. Y si vamos y vemos en estos mañana y vemos que aunque son diferentes, usted vio que realmente son diferentes, la fe salvadora es el fundamento de la vida, pero realmente podemos saber que lo base de todo es que sin fe es imposible agradar a Dios. Realmente hay que creer que Dios es real para poder nosotros movernos hacia adelante y ver que todo esto es maravilloso y entramos ahí donde usted ve en la pantalla el cielo, las cositas azules y vemos que hay ejemplos de don de fe en la Biblia. Vemos que la Biblia nos presenta numerosos casos donde hombres, mujeres de Dios manifestaron confianza extraordinaria en el poder y la promesa de Dios. Circunstancias imposibles veamos y vemos que eran a lo largo de la escritura circunstancias que nosotros digamos realmente
tiene que ser que creyeron y que Dios lo hizo porque era imposible. Pero John MacArthur nos dice, la habilidad especial para confiar en Dios de manera extraordinaria en situación imposible. Él quería decir, para nosotros entender el don de fe es la habilidad especial para confiar en Dios de manera extraordinaria en situaciones imposibles. ¿Por qué? Vamos a ver los ejemplos que nosotros vemos aquí a simple vista. A usted ve en pantalla y no lo vamos a leer porque el versículo sería la historia completa de Primera de Reyes, capítulo 18, 20 al 40. Elías desafía a 450 profetas de Baal. Pero durante toda esta historia usted puede ver que no había llovido por más de 3 años y medio, había causado todo esto un caos, había un solo profeta, había un pueblo dividido, pero Elías creía que Dios iba a responder con fuego del cielo. Desde la lógica humana, la situación que era imposible. Ah, estaban todos los profetas, estaba aquel sacrificio, puso agua alrededor, mojó la madera y usted conoce la historia. En la lógica humana no iba a suceder, no parecía que iba a suceder, pero Jehová es el Dios todopoderoso y desde la perspectiva humana te dice, wow, ahora mismo usted lo hace y dice, no, pastora, no me va a salir, pero desde la perspectiva divina de Dios, la victoria estaba ya determinada. ¿Qué quiere decir? Que el resultado fue que Dios envió fuego y todo el pueblo tuvo que reconocer que Jehová es el Dios verdadero. Y si vemos y analizamos, hay muchos contextos que no mencionamos y no pusimos en la pantalla, porque usted diría, bueno, Abraham también, vemos un caso y podemos ver todo esto, pero vamos a los héroes de la fe en Hebreos. Como se conoce el capítulo 11 de Hebreos, es el salón de la fe. Hay un panorama de todos los que creyeron en fe. Y nos dice que después la fe, la certeza de lo que se espera. Y si vamos y vemos que ahí menciona a Noé, construyó que un arca cuando no había llovido. La fe actúa antes de ver la evidencia. ¿Qué quiere decir? Que lógicamente no había llovido, no había necesidad de una arca, pero había una palabra, él la creyó y hizo la arca por la confianza en Dios. Y esto es lo que el don de fe. Vemos a Abraham mismo, también Hebreo 11:8, que nos dice que tampoco dudó, que dice, tampoco dudó por incredulidad de las promesas, sino plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham salió sin saber dónde iba, no le dieron un mapa de dirección, solamente tenía una fe que obedecía a Dios. Abraham tenía 100 años, su esposa era estéril, humanamente tenía todo contra de él, pero Abraham creyó que Dios iba a cumplir sus promesas a pesar de las circunstancias. La fe mira la promesa de Dios. Usted puede analizar conmigo, la fe mira la promesa de Dios y no mira las circunstancias. ¿Qué quiere decir? Lo podemos ver aún mismo Moisés en Hebreo 11:27, porque se sostuvo como viendo al invisible. La fe ve lo que otros no pueden ver. Israel estaba atrapado, estaban delante del mar, detrás venía un ejército y usted conoce la historia, pero Moisés habló con certeza y confió en Dios, vio el mar rojo abrirse, vio todas las cosas, porque la fe descansa aun cuando no hay solución humana. Y hay muchos otros, podemos hablar de Josué, podemos hablar de muchas otras personas, los 3 hombres hebreos cuando en el momento del horno del fuego, también son ejemplos de fe extraordinaria. Podemos hablar del Daniel del foso de los leones, podemos hablar de la mujer de flujo de sangre que creyó al tocar solamente el borde del manto del Señor. Podemos hablar de Pedro cuando caminó sobre el agua y podemos hablar de muchas otras personas y a la iglesia orando por Pedro cuando estaba en la cárcel. Pero todo esto me lleva a que hay algo maravilloso, que hay que creer en la promesa, hay que confiar en que Dios puede hacer el milagro, que hay que obedecer, hay que esperar en Dios, hay que permanecer y estar en esta situación en todo, aunque sea 12 años, 3 años, saber que Dios puede hacerlo y puede mover montañas. Si pudiéramos dar ejemplo, estaríamos aquí toda la mañana, pero ahí vemos un panorama sobre lo que es el don de la fe. Pero hay características para ir avanzando porque el tiempo ya va avanzando. Hay ejemplos donde vimos que muestran la confianza, vimos cómo gente obedecieron,
vimos como la gente se mantuvieron esperando para glorificar a Dios. Pero hay características del don de la fe, usted lo ve ahí, surge sobrenaturalmente. ¿Qué quiere decir? Reparte a cada uno particular como Él quiere. ¿Qué quiere decir? El don de fe no es un producto de mi personalidad. No quiere decir que por mi carácter, por mi personalidad, no es esfuerzo humano, es una obra del Espíritu Santo. Tiene un origen directamente del cielo. No se puede fabricar, no se puede imitar. No puedes decir ahora, ay, yo lo voy a imitar y lo voy a vender. No, no, no. Esto viene directamente de Dios. Esto no es como ahora, aún lo vimos en la historia, que la gente quería imitar lo que era de Dios. No, no, no se puede Sí, fabricar. Pues esto produce una confianza extraordinaria. Es así algo que mismo. usted no puede entender. O la persona opera en este don. Usted sabe cómo opera en este don, en una seguridad que no se mueve, no se mueve, nada lo mueve. Aun cuando las circunstancias están así que parezca imposible, va más allá de todo lo que nosotros vemos. Pero ¿qué hace esto? Esto exalta a Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Esto está basado en las palabras y las promesas de Dios. Esto nos hace que por estar relacionado con milagros. Por eso aparece antes de sanidades y milagros. En 1 Corintios, en ese capítulo 12, nos dice, ante las sanidades y milagros, había una fe, un don de fe que estaba fundado en la voluntad de Dios. Nos da paz, nos impulsa a la obediencia, nos fortalece, nos glorifica a Dios, y Cristo es el objeto supremo de la fe. Toda verdadera fe apunta a quién? A Cristo, porque dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El mayor milagro de la fe no es la sanidad física, no es la provisión, es confiar plenamente en Jesucristo, descansar en su obra redentora y perseverar hasta el final. Y el pastor me levanta la mano. Y esto me ministra porque cuando vemos todo esto, lo que es el don de la fe, esto es algo grande y la pastora acaba de tocar algo que esto no se puede fabricar. Yo creo que hoy en día vemos tanta gente que quisieran fabricar este don para vanagloriarse y la Biblia nos da mucho contexto acerca de este don y el por qué no se puede fabricar porque nos da el origen y el origen es que es un don del Espíritu Santo como la pastora ha venido martillando. Y esto es una verdad muy grande. Y lo vemos en caso no solamente en nuestro tiempo actual, sino que lo vemos en la palabra, cuando esa historia de aquel hombre llamaba Simón el Mago, que vio que los apóstoles imponían las manos, la gente recibía el bautismo del Espíritu Santo, eran convertidos a la fe, y él vio esto como un talento, como una magia, como un don, una capacidad humana y quiso comprar. Y ellos tuvieron que decirle, oye, tu dinero perezca contigo. Pero lo más grande es que le dijeron que esto no se trata ni de suerte ni de nada porque tu corazón no está recto delante de Dios. ¿Y quién me quiere decir esto? Que nosotros la fe, el don de la fe es cuando tenemos un corazón recto delante del Señor y cuando el Espíritu Santo realmente vive en nuestros corazones. Es cuando Dios puede usarnos y derramar sobre nosotros ese don de la fe. Esto no se trata de que yo tengo una habilidad, yo puedo hacer algo, yo la quiero, no. Esto se trata de que el Espíritu Santo y va trabajando con el corazón de las personas. No podemos dar dinero, no podemos dar nada. Esto es algo que viene totalmente del Espíritu Santo y basado sobre lo que es tener un corazón recto delante de Dios. Amén, así es. Y yo creo que es el don que no fue dado para beneficio personal, sino es para exaltar al Señor, Así mismo. exaltar a nuestro Señor y desarrollar el plan de Dios dentro de la iglesia, dentro de su palabra y ver la manifestación de la gloria de Dios. Yo creo que si vemos y vamos a lo que es el propósito del don de fe, porque todo tiene una causa y todo dice realmente cuando estudiamos este estudio y caminamos en lo que es la palabra, porque todo es salido de la palabra directo, esto realmente tiene un propósito para glorificar a Dios. El propósito de todos los dones espirituales es revelar que Dios es grande, que el poder de Dios, la fidelidad de Dios. Por eso 1 de Pedro 4:11 dice,
para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que Dios respondió, Dios hizo todas estas cosas, pero era para dirigir la atención hacia Dios y no hacia la persona que estaba creyendo. Lo segundo que también tiene el propósito de este don es que edifica la iglesia. Realmente podemos ver, esto nos ayuda porque dice, el versículo vimos en 1 Corintios 12:7, hay una palabrita, dos palabritas que dice, para provecho. ¿Qué cosa es provecho? Realmente dice, significa beneficio común. ¿Qué quiere decir? Que es para no provecho mío solamente, para provecho. El beneficio común de los dones es para fortalecer el cuerpo de Cristo. El don de fortalecer la comunidad de la fe cuando enfrentamos crisis, persecuciones, necesidades, situaciones imposibles, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Hay muchos propósitos que podemos hablar, pero también podemos decir que prepara el camino para la obra de Dios. Lo vimos en el don que aparece junto a las sanidades, milagros. Muchas veces Dios concede una confianza sobrenatural antes de manifestar su poder. Jesús enseña sobre confiar plenamente en Dios. La fe prepara el corazón para la intervención divina. Es una manifestación de la soberanía de Dios, repartiendo a cada uno como Él quiere. El don de fe se demuestra que Dios sigue gobernando, Dios sigue actuando y Dios sigue sosteniendo a su pueblo. Y me deja saber que nos capacita para enfrentar, prepara el camino, nos sostiene, impulsa la obediencia, el salta a Cristo y todas estas cosas que podíamos decir y podemos decir que realmente cómo lo podemos aplicar. Hay una aplicación espiritual sobre este don y es que el don de fe es una capacidad que viene de Dios. Realmente el Espíritu Santo es el que da la confianza en las Así es. situaciones difíciles y imposibles. Cada uno creo que podemos decir, hubo un momento en la vida que tuvimos esa inyección de don de Ujú. fe, que usted se sentía que usted podía caminar hasta por las nubes y el mundo Así mismo. no lo movía a usted. Y yo creo que si yo en mi vida le he vivido en ciertas circunstancias donde quizá usted me conoce que me río, yo siempre estoy muy tranquila y a simple vista hablando con el Señor decía, wow, ¿por qué soy así? Es que a veces Dios te da una inyección de fe para no moverte a lo que está al frente de ti, sino es una aplicación espiritual que consiste en que dependemos más de Dios que nuestras propias fuerzas. Tú y yo Así no lo mismo. vamos a lograr. Vamos a ver las circunstancias de la perspectiva de Dios, no del temor. El temor no puede tomar lugar en tu casa, en tu vida. Esto mantiene la paz. Hay una Qué grande. confianza en medio de la prueba. ¿Qué quiere decir? Cuando mi abuelo estaba en coma, estaban por lo del COVID, la gente nos llamaron, dijeron despídense, realmente ya el tiempo acabó. Todo esto, hubo un don de fe que vino en ciertas personas de nuestra familia, aún nosotros estábamos ahí y dijimos, no, 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 este no es el tiempo. Y el Señor nos dio esa paz de mantener la fe y la confianza de que todo iba a pasar en esta circunstancia. Y oramos que Dios era fiel, oramos y nos mantenemos perseverando cuando las respuestas tardan. Quiere decir que aunque tarde la respuesta, tú tienes que mantenerte creyendo. Fortalece y anima a los otros y obedece a Dios aun cuando no entendemos todo el camino. Esto es algo que nosotros tenemos que humanamente nos causa problemas porque queremos ver el completo antes de obedecer. Pero no, Dios trabaja a que tú lo obedezca antes que el entendimiento, antes que tú puedas realmente saber qué es lo que va a pasar. Y descansa en la soberanía y el propósito de Dios. Hay versículos ahí que ustedes pueden ver y podemos mencionar y saber que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si vamos esto y vemos una reflexión, el don de fe nos llama a vivir con los ojos puestos en Cristo, no en los problemas. Nos enseña a confiar aun cuando no entendemos, cuando estamos cansados. Cansados estamos, podemos decir que todos. Yo levantaría mis dos manos así, pero aún Lo así levanto hasta los tenemos, pies. como tenemos que obedecer cuando el camino parece incierto. Usted diga, sí, el camino parece incierto, pero voy a obedecer a Dios. La verdadera fe
si podía yo decir en pocas palabras, no depende en lo que vemos, sino depende en quién es Dios. Y si vamos y vamos a decir en la verdad central de esta mañana, ya para ir cerrando, el don de fe nos capacita y vamos que podemos ver, obedecer su voluntad para la gloria de Dios, edificación de la iglesia. La fe es como don, no es el mismo que la fe salvadora, es una fe milagrosa que responde a oportunidades inusuales. ¿Qué quiere decir? Que es un don que consiste plenamente en Dios. Y para ir a conclusión, abrir los micrófonos y tener esperar este tiempo. El don de fe es una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo mediante que el Dios concede al creyente. Es una capacidad para confiar plenamente en las situaciones difíciles e imposibles. No se basa en las emociones, no se basa en los esfuerzos, no se basa en lo que parezca imposible. No, no es la fe salvadora, es algo que va más allá, es una capacidad dada especial por el Espíritu Santo a través de las Escrituras. Hay ejemplos como Moisés, Abraham, Elías, Pablo. Y la Biblia nos muestra que esto perdón permite al creyente permanecer firme, a obedecer a Dios y a mantenerse aunque las circunstancias parezcan adversas. Y el propósito de todo esto es exaltar no a la persona, sino glorificar a Dios y fortalecer a la iglesia. Cuando enfrentamos pruebas, el don de fe nos ayuda a confiar a Dios más allá de lo que vemos, mantenernos paz en medio de la dificultad, perseverar en la esperanza y animar y fortalecer a otros creyentes porque por fe andamos y no por vista. Como creyentes somos llamados a vivir dependiendo de Dios y saber que el don de fe es una capacidad que viene del Espíritu Santo. Te damos las gracias en esta preciosa mañana y este es el momento, si tienes preguntas o quieres compartir algún pensamiento, este es el momento que tú lo puedes hacer. Yo me acuerdo para testificar de un momento cuando hubo una manifestación del don del Espíritu, de la fe. Es cuando mi suegro estaba enfermo, en lo que el proceso que él estaba esperando. Y nosotros como familia todos los días nos cansábamos de orar y hablar con él. Y era un momento realmente desesperante, pero me acuerdo de cuando vino de mi querida suegra un sentir del espíritu y un mover y una inyección esa de fe en esos momentos donde tú dices, no, ya está aquí. Vino sobre ella un sentir de ir a la casa del Señor, al templo, a la iglesia, a orar. Y ella se movió por una semana y hasta convocó a sus Sí, dos hijas, a íbamos la todos los días. pastora, a Yaneli, mi cuñada, y ella dijo, no, no vamos a seguir en esto porque Dios va a tener que hacer algo. Y vino sobre ella esa convicción de que realmente Dios lo podía sanar y liberar y sacar de esa situación. Y me acuerdo de que por una semana entera, desde domingo hasta domingo, ellos estaban yendo todos los días a la iglesia en ayuno muchas veces a orar y pedirle a Dios por esta situación, que Dios cambiara en las circunstancias que estaban pasando como familia. Y déjame decirle que con el tiempo Dios sanó a mi suegro, Dios lo levantó y fue un momento tan poderoso, tan glorioso. Y esto fue realmente un testimonio para la familia y pudimos ver que como familia realmente este don del espíritu de la fe fue lo que cambió, porque el corazón de la familia estaba en el lugar correcto. No queríamos vanagloriarnos, no. Queríamos que Dios hiciera una obra y nosotros reconocer que realmente Dios fue el único que lo podía hacer, y para testificar a la familia, a la iglesia, de que Dios era capaz de todavía de hacer cosas grandes, cuando aún los médicos no decían nada, no daban soluciones, no daban vías, ya no daban abasto con las medicinas, pero nosotros sabíamos que en Dios estaba la fortaleza, y eso fue para nosotros un testimonio que hasta el día de hoy lo recordamos y vemos cómo el Espíritu obró en la fe de mi suegra, como su esposa, de mi suegro, y como una pastora que realmente es. Amén. Sí, realmente son momentos que marcan nuestra vida. No sé si alguien en este momento tiene una pregunta, quiere agregar un testimonio. Este es tu momento para compartir. Sigue el silencio.
Es bien interesante el don de la fe, porque la verdad está la fe, como dice, la fe de salvación o la fe, pues que todo el mundo dice, yo tengo fe, pero todavía Cristo no ha obrado en la vida del ser humano. Y por eso muchas cosas quizá ni se dan porque es una fe que es así liviana, sin el conocimiento del discernimiento del Espíritu Santo. Porque a Dios nosotros no lo vamos a poder engañar. Sí, yo tengo fe, o a veces hasta usamos esa palabra, tenga fe. Y la persona quizás se queda pensando, ¿qué será fe? Pero Jesús conoce el corazón porque cuando el centurión, ¿verdad? Le dijo que no había necesidad que vaya a la casa. Hasta el mismo Jesús lo dijo, que ni aún en Israel él había hallado tanta fe, Así es. que no importa dónde, pero realmente la conclusión de la fe es Jesucristo, pastora, inmensa la palabra. La clase de hoy ha sido bien desarrollada, entendida, los tipos de fe, o no puedo decir tipos, sino que la función de las dos fe, la fe de la salvación, que Ujú. todos automáticamente creemos por fe, pero cuando ya viene el Espíritu Santo, Él sabe cómo guiar nuestra vida. Yep. Así que seguimos en las clases. Amén, gloria a Dios. Es, Amén. eso Hermano, es grande. Eso es grande porque aún muchas veces, yo sé que Eric tiene la mano ahí levantada y le vamos a dar a hablar. Ese siervo de Dios. Muchas veces cuando Jesucristo sanaba a la gente, Él les decía, oye, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y esto es un testimonio grande de lo que es la fe y venir del propio Jesucristo para nosotros como testimonio de cuán poderoso es la fe. Así que seguimos ahí. Amén. adelante. Amén, es la sierva, no el cerdito. Yo quería, comentar algo. La fe sirve nos ayuda a testificar la obra del Señor que siga creciendo. Debemos, cada testimonio, cada vez que la gente habla testimonios, yo me gozo porque digo, wow, Señor, tú sí estás ahí, tú sigues hablando, tú sigues actuando. No miro a la persona por lo que, como que vanagloria, pero yo personalmente, y hablo por mí, porque no puedo hablar por lo demás, miro de que para que eso pase, pues esa persona ha tenido que estar en una comunión con el Señor y alinearse al Señor. Y entonces, eh, para eso son los testimonios, ¿no? Comenzar, para testificar y que nosotros, nuestra fe vaya creciendo más. Y quería cantar un testimonio un poquito chiquitito, que yo no sabía qué cosa era eso hasta que después lo descubrí. Eh, Estaba trabajando en la iglesia y estaban en la administración y de pronto había un hombre bien alto, como el pastor Moisés, así alto, ¿no? Y pues llegó el Espíritu Santo en él y él cayó, pero iba a caer encima mío. Entonces ya se imaginan que iba a quedar aplastada. Pero hubo algo, una fuerza grande de que me empujó a mí desde el estómago, así como los dibujitos animados que salen los muñequitos, y yo caí por todo el hall, todo el pasadizo de la iglesia hasta la mitad de la iglesia. Y de pronto, no caí del suelo, sino caí sentada y no escuchaba nada, solamente escuchaba una bulla, y escuchaba las voces de lejos, misma película, de lejos que me decían, are you okay, are you okay, are you okay. Y yo miraba así porque no lo escuchaba, ¿no? Entonces, hasta que escuché otra vez, me decían, no, está bien en español, hasta que escuché una persona que me dijo en inglés, are you okay, y cuando dijo esa persona, are you okay, yo reaccioné, dije, yeah, I'm okay, ¿no? Y reaccioné, y cuando me levanté, no podía mover la mano me dolía terriblemente, no podía, tenía un dolor tremendo y dije, wow, ¿qué pasó aquí? Entonces inmediatamente seguíamos la administración, seguíamos la alabanza y inmediatamente al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, yo simplemente actué
bueno, en ese momento no sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Porque era nueva en la fe, y le decía, Señor, tú das mi mano, porque yo estoy trabajando. Y no como condición, sino es como una petición de, nosotros nos tenemos que ver como niños, ¿no? Porque nuestro padre es grande. Entonces, así como el niño, no, papi, no me castigues, por favor, ¿no? Una cosa así, ¿no? Entonces, le pedí al Señor que Él curara mi mano. Y tenía la certeza de que debía levantar mi mano y moverla, que la mueva así, la mueva así. Y empecé a hacerla y me dolía. Y yo seguía lavando y me seguía doliendo y las lágrimas me salían del dolor de lo que estaba pasando. Pero cuando terminó la administración me di cuenta que mi mano estaba completamente ok. Ya podía moverla, no tenía absolutamente nada. Y cuando terminó el servicio yo testifiqué a 2, 3 personas que había pasado. Muchos ni se dieron cuenta. Pero después, cuando pasó el tiempo, me di cuenta que el Señor me había dado una pizca de fe en ese momento, porque si no hubiera creído de que el Señor podía hacer algo en ese momento, de repente estuviera mal de mis manos. Pero a veces andamos por los caminos y no nos damos cuenta, y hay que señalarlo y testificarlo para la gloria del Señor, porque no se trata de mí, no se trata de la persona, es más que recibe el milagro, no se trata de la gloria de Dios, porque el poder es Él, la gloria es de Él, todo es relacionado a Él. Y yo quería manifestar eso, porque he escuchado, hermanas, que cuando a veces se testifica, ¿no? Los testimonios, se crea un sentimiento, todo a Él, todo a Él, todo a ella, todo a Él. Y no es así, porque cada testimonio hay un proceso, y ese proceso son lágrimas, es oración y comunión. Entonces debemos alegrarnos por los testimonios, por las testificaciones de cada hermano que habla, para que esa fe siga creyendo. Yo por mí escucharía los testimonios de todo el mundo, porque eso va alentando, va haciendo crecer mi fe, porque la fe mengua. Cuando estamos en procesos duros de años, la fe mengua. Y todas estas cosas bellas que nos acordamos nos hace crecer en fe. No es nuestra, es de Dios. Entonces, yo simplemente quería anotar eso y le doy gloria a Dios por Amén. trabajar, no solamente en mi vida, sino yo sé que en cada persona aquí, porque si todas abrieran el micrófono, yo estoy completamente segura que todas han recibido milagros de Dios. Simplemente les falta que lo compartan, y yo sé que en algún momento lo compartirán, pero no, yo le doy la gloria al Señor porque hasta ahora se sigue moviendo. Amén. Así que, nada, eso era todo. Amén. Gracias, Gladys, por compartir. Realmente sí vemos que esto nos mueve y creo que todos podemos testificar. Si daríamos el tiempo, todos podíamos decir un momento que Dios nos dio esa inyección del don de fe y las maravillas de Dios, como Dios ha sanado de cáncer, Dios ha sanado de circunstancias, Dios ha liberado de la cárcel y todo. Y como dice nuestro hermano, le escribe, la fe es bien interesante porque no solo cree de mente, pero también el corazón. En mi experiencia, la fe se alimenta por el oír, pero también es bien poderosa y es verdad, no es fácil mantenerse en fe todo el tiempo cuando no vemos, pero sí bien exigente. Todavía estoy aprendiendo mucho. Yo creo que todos estamos aprendiendo, ¿verdad? Y la fe más fuerte que siento es que el propósito de Dios para mi vida, esa fe de lo que Él ya hizo, sigue haciendo para mi vida, es algo que siempre siento y tengo fe al 1000% de que Él terminará la obra, lo que vea o no. Y eso es lo que tenemos, así es, en nuestra hermana y Savior, que Dios va a terminar la obra, Dios va a hacer cumplir su propósito. Y aunque parezca ahora literalmente todo imposible en esta mañana, en este día, sigue creyendo, sigue caminando, sigue confiando en Dios, porque la fe mueve montaña y Dios te da inyecciones, ese don de fe para ciertas circunstancias, para que tú veas que Dios es soberano, Dios es poderoso, Dios lo puede hacer. Yo creo que cada uno de aquí podemos testificar lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha revelado en tu vida. Y las palabras, el tiempo no daría para darle gracias a Dios. Porque yo puedo decir, como tú puedes decir, en nuestra vida el Señor ha sido más que bueno. Y creer en Dios vale la pena porque Él siempre cumple sus propósitos, abre la puerta y creo que podemos cerrar.
Yo creo que podemos hablar en esta mañana, quizás no me estaba escuchando y era que el micrófono todo falla, pero podemos saber que el Señor ha sido más que bueno con nosotros y todo lo que acabamos de leer, como Xavier, su mensaje es que Dios va a cumplir su propósito en él y sigue creyendo que la fe no es fácil y todas estas cosas, que la fe es interesante porque obra en el corazón, obra en medio y estamos todos aprendiendo como él dice, pero realmente el propósito de Dios es que se va a cumplir en nuestra vida. Yo creo que cada uno podemos decir y testificar en esta mañana y decir que Dios ha sido bueno, que la bondad de Dios está en nuestra vida, que hemos visto momentos de milagros en nuestras vidas, hemos visto momentos de la mano de Dios, como hablaba Gladys, es solamente por Dios y es para Dios, para la gloria de Dios, como comentaba Xavier, que la fe es interesante, que es algo que va más allá de lo que nosotros y se alimenta por el oír de la palabra y aprendemos todos los días con el Señor y cada uno aquí tiene experiencia que podemos testificar, decir, Señor, tú obraste, tú inyectaste ese don de fe en mi vida en circunstancias específicas y yo creo que eso es lo que más vale la pena, realmente creer en el Señor porque Dios siempre llega a tiempo. Yo creo que podemos orar en esta mañana para cerrar. No sé si tienes una petición que quisieras mencionar, pero vamos a orar para cerrar este tiempo, para que el Señor nos dé una inyección de fe, para que el Señor nos fortalezca, para que el Señor se revele en nuestras vidas, para que nosotros podamos creer en el Señor, no importando las circunstancias, para que el Señor conteste tus peticiones en tu vida en este día. Hay cosas que realmente como pastores oramos y oramos por cada uno de ustedes y realmente estamos esperando en Dios, pero hay ciertas cosas que para cada uno que está aquí, que el Señor me ha dado el privilegio de saber y tengo una confianza y una certeza del que el Señor ya lo hizo y yo sé que muchos aquí Dios los va a sorprender y ya lo ha sorprendido, como el hermano Pedrito que glorifica a Dios porque Dios lo sorprendió esta semana, como cada uno de nosotros que Dios nos ha sorprendido y esto es porque la fe es la certeza, es la convicción de lo que se cree, aun cuando no parezca visible. Así que no sé si tienes petición, si no vamos a orar para cerrar este precioso tiempo en esta mañana. Amén. Ora conmigo y dile, Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana, Señor. El Espíritu Santo lo podemos sentir, alabanza, en este momento, en este Gracias, Señor. instante, Señor, como un silbo apasivo, Señor, que nos llena y nos fortalece y donde aquí podemos ver que hemos hablado sobre la fe, sobre lo que es la fe realmente, sobre lo que es el don de la fe y hemos hablado lo que tú has puesto en nuestros corazones, Señor, porque siempre hemos dicho y declarado, se trata de ti, Señor, se trata que tu nombre sea glorificado, que tu palabra sea conocida en grande asamblea, Señor. En esta tarde, en esta Gloria al mañana, Señor. hay muchos testimonios de fe aquí dentro de nuestros hermanos, donde han visto la mano de Dios en circunstancias que parecen imposibles, Señor, donde parecía humanamente que no había nada que hacer, pero vino un don del Espíritu Santo en una convicción de creer que Dios lo podía hacer, Yes. Señor. Hay circunstancias que todavía no las hemos visto, quizás. Hay pruebas, circunstancias que están frente a nosotros. Aquí en el Espíritu podemos sentir que hay situaciones que aún nos han golpeado hasta lo más profundo de nuestro cuerpo, Señor. Hay vidas aquí donde están acudiendo, esperando una intervención del Espíritu Santo, Señor, para abrir puertas, Gracias, para Señor. sanidad, para restauración, Amén, para que su Jesús. familia sea salva, para que sus hijos sean liberados, Amén. para que su matrimonio sea restaurado, para que su vida sea Sí. llena y sellada y glorificada a través del don del Espíritu Santo, para desarrollar proyectos, para Oh, desarrollar cosas alabanzas que a el tu Señor ha nombre, puesto en Señor. corazones, en mente, en Sí. vidas aquí, Espíritu Santo, para todo, no para llevarse el nombre nadie aquí, ni la gloria nadie aquí, sino para que el Espíritu Santo, para que Dios sea Yes. glorificado, para que el nombre de Dios sea reconocido, Señor. Pero hoy te pedimos
pedimos, danos el don de fe, Señor. Danos una inyección Amén, de fe amén. en Sí, esta Señor. mañana, que no se Gloria a tu mueva nombre. contra con las circunstancias, sino que Indarabasquindarabase. cree que ya yo soy sano, que ya yo soy libre, que ya la respuesta vino, que ya mi hijo fue Oh, sí, restaurado, Señor. que ya mi matrimonio es libre, que Gracias, ya Cristo, yo por tu puedo presencia. andar, que ya yo sé que lo estás haciendo, aún en el Yes. silencio, cuando parezca imposible, todavía tú sigues sentado en Sí, el trono, Señor. Señor. Te pedimos que tú Sí, das paz, Señor. fortaleza, Glorificado glorifícate, sea. Sí, sana al mi enfermo. Dios. Haz que en este Espíritu día de este Dios, sábado podamos gracias. glorificarte a ti, Señor, y Sí, mi podamos Dios. escuchar Sí, mi respuestas Padre. como tú renueva, ya nos has renueva, Este es revelado. el Señor. día Ya que la tú has hecho puerta, la para respuesta desarrollar. fue Alabanza sea dada. tu Ya la nombre, puerta fue Señor. abierta. Ascensión, Solamente hay que creer que Dios ya lo hizo, Señor. entendimiento. ¿Quién Danos eres un tú, Padre momento, Santo? un tiempo, un sábado de paz, de gracia, de amor, de Amén. fortaleza, Gracias, Amén. guiado por el Señor. Espíritu Gracias. Santo. Y si algo nos podemos llevar en esta mañana es que la gloria es tuya, el Oh, poder sí, es tuyo, Señor. la fe Toda la viene de gloria es ti porque tuya, tú Señor. eres el autor y consumador de la fe, que quiere decir que Alabanzas. la fe nace en ti, viene de ti y es para ti, Señor. Indamando, Es lo que nosotros hoy rebequendarabase. estamos hablando. Se trata de ti, Señor. Te damos toda Alabasuica, la gloria. tarabase. Y si hubiera algo aquí que Aleluya. no ha venido Gracias, alineado a Cristo, ti, porque tú has Señor, hecho cosas o lo grandes llevamos esta a la cruz mañana, del Señor. Calvario, Señor. Sí, Te Señor. damos gracias por la Oh, vida de Eso sí, es Pedro, por todo, el Señor. Padre milagro Santo. que tú Tú has hecho hiciste, cosas Señor. Amén. grandes, Aleluya. cosas Te Sí, damos grandes. Señor. gracias por las puertas que tú abriste, Señor, Gracias. como Cosas tú has sido Aleluya. su grandes, Señor, has proveedor, su hecho. sanador, su libertador. Te damos gracias Sí, por los Señor. milagros que ya tú hiciste en esta mañana. Y como más podemos Amén. decirte, no somos nada, solamente somos vasijas quebrantadas delante de ti, Alabanzas a tu acudiendo nombre. que tú eres nuestro Salvador y que nosotros sí creemos en Gracias. generación con propósito, Llénanos, sí Padre. creemos contra las Amén. Sí, circunstancias, Señor. contra el Así pronóstico, es. contra el Poder del momento, contra la Espíritu actualidad Santo, del Padre mundo. Si Santo. nosotros Llénanos creemos que nosotros. veremos a Dios en Sión, te damos toda la gloria y Gracias, toda la Cristo. alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele gracias al Señor en esta mañana. Saludos para ti. Amén. Espero Gloria a que tengas un Dios. precioso sábado. Amén. Déjame Amén. decirle a Gloria a mamá de Dios. iglesia que Dios ha hecho cosas grandes. Así Amén. que créelo. Dios se movió en esta oración. Y ahí Amén. vamos a ver testimonio. Hermoso. Dios es grande. Amén. Amén. Vamos a ver Amén. testimonio. Amén. Así Amén. es. Sé que saludos para todos. Feliz sábado. Buen día para Gracias. todos. Buen Bendiciones. día. Feliz sábado a todos. Nos vemos Ahora mañana. a tomar café y a comer, no mentira. Ay, qué rico. Amén. Dios les bendiga a Saludos. todos, pastores. Dios les Saludos a bendiga. todos. Amén. Amén.